Estamos en ello. Amén. Bueno, pues el sábado que viene, que es día 12, a las 5 de la tarde, todos los que quieran, vamos a estar en directo con España Oramos por Ti. Así que les animo a todos aquellos que puedan estar y puedan asistir, pues que te animes. Amén. Y el sábado, pues a las 5 de la tarde, vamos a tener este evento que se va a retransmitir en directo a través de las redes sociales, y creo que es desde Madrid. Algunas iglesias sí han quedado en otros sitios públicos, pero aquí se va a hacer en las diferentes iglesias. Así que les animo, amén, el sábado que viene a las 5 de la tarde a celebrar España Oramos por Ti. Amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Aleluya, Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y les regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tiatira es una ciudad que está entre Pérgamo, entre Pérgamo y Sardis, ¿no? Las dos que ya hemos estudiado. Está como en un valle y está a 64 kilómetros de Pérgamo. Es una ciudad que servía más que nada para la protección militar de Pérgamo, y era un lugar conocido como el camino donde viajaba todo el correo imperial de Roma, y llegó a ser un oasis de toda la cultura griega, de toda la cultura romana, y el dios más importante que allí estaba era Apolo. Tenía un templo muy importante, de los más importantes de toda aquella época, dedicada a la adivinación y a la brujería, y estaba llevado por una sacerdotisa que se llamaba Samabate. El comercio en este lugar era lo más importante, era de lo que vivían los habitantes de Tiatira, y era importante porque tenían el centro de teñido de las telas, de las lanas, ¿verdad? Y es de allí
donde en Hechos 16 Lidia se convierte al Evangelio. Lidia era de Tiatira y es la primera mujer, ¿verdad?, que se convierte al Evangelio, que es europea porque pertenece al lado europeo de Turquía. Tenían una festividad al año dedicada a todos los ídolos, que consistía en unos fastuosos banquetes, donde iban todos a comer, y en esos banquetes todo al final pues terminaba en orgías diferentes. Tiatira en griego significa la que no se cansa de sacrificar, la que está constantemente. Así que en este contexto nos encontramos el mensaje que Dios da a la iglesia de Tiatira, versículo 18. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto es uno de los... En esta iglesia encontramos una de las definiciones de Jesús, del Hijo de Dios, que menos nos gustan. Enfatiza lo de Hijo de Dios, ¿verdad?, enfatizando la deidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesucristo no fue creado por Dios, Jesucristo no es hermano nuestro, sino que es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Y Él es el primogénito de todos y cada uno de nosotros. Él es Dios mismo, Él es el Dios encarnado, Él es el que estaba con el Padre en la eternidad pasada y que estará con nosotros en la eternidad futura. Deja enfatizado esto por no confundir, ¿verdad?, a los diferentes dioses que se hacían pasar, ¿verdad?, por seres superiores en las diferentes religiones. Y una de las características que dice aquí Juan es que sus ojos son como llama de fuego. Y estos ojos del Señor nos están hablando de que atraviesan la apariencia que nosotros podamos tener delante de Dios o delante de las personas. Es algo que Dios está hablando a su iglesia, está diciendo, bueno, cuando yo os miro a vosotros, no miro lo que los hombres ven, no estoy viendo lo que las personas de vuestro alrededor están viendo, sino que yo profundizo mucho más de lo que vosotros se imaginan. Yo conozco el momento en el que ustedes se han levantado esta mañana, yo conozco sus pensamientos, yo conozco las características de cada una de sus vidas. Es algo que Dios nos está diciendo aquí, como diciendo a su iglesia: a mí no se me pasa nada de lo que ustedes hacen. Yo lo veo todo, en todo lugar, en todo momento, ¿verdad? Aún en el rincón más oscuro, aún en el sitio más oscuro en el que tú estés, mis ojos, que son llama de fuego, lo ven y lo escudriñan todo. Esta mirada no es una mirada como la de los evangelios, ¿verdad?, de Lucas, de Mateo, de Juan o de Marcos, una mirada de un Cristo que es el Cordero de Dios, sino que es la mirada de un Cristo que va a juzgar las naciones. No es la mirada de un cordero servil, ¿verdad?, del cordero que iba a morir en la cruz del Calvario, sino que es la mirada de un Cristo que va a reinar sobre todas las naciones. Es la mirada de un soberano, es la mirada de un Dios todopoderoso, es la mirada de un Dios eterno que mira al ser humano y que revela lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Nada de lo que nosotros podemos entender, tener en nuestro corazón, le es ajeno a Dios. Podemos engañar a las personas que tenemos a nuestro lado, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a nuestros hijos, pero a Dios no le podemos engañar. Y esto es algo que le enfatiza de una manera tremenda, porque el pecado que se va a desvelar sobre esta iglesia es uno de los pecados más importantes. Entonces, aquí Dios está hablando a la iglesia diciéndole, bueno, aunque tú cometas tus adulterios, aunque tú cometas tus fornicaciones en los lugares más oscuros, en los lugares donde nadie te ve, en los sitios donde tú te crees que yo no alcanzo, yo estoy allí. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. El altar del holocausto en el Antiguo Testamento estaba hecho de bronce. El bronce en la palabra de Dios siempre es una característica de juicio. Siempre que tú ves el bronce en la palabra de Dios, nos está hablando de juicio que viene de parte de Dios. Así que los pies de Dios, cuando los pies de Cristo vuelvan a posarse sobre la faz de la tierra, ya no son unos pies de cordero, ya no son unos pies de siervo, sino que son unos pies de alguien que viene a juzgar a las naciones. Es alguien que viene a juzgar nuestras vidas, es alguien al que vamos a dar cuentas de cada una de nuestras decisiones, de cada una de nuestras vidas, de cada una de nuestras palabras, de cada uno de nuestros pensamientos.
Lo que Jesús está queriendo enseñar a su iglesia y queriendo enseñar al mundo entero es que va a haber un momento en el que Él pondrá sus pies sobre la tierra. Pero esos pies ya no serán pies de misericordia o de gracia, sino que serán pies de juicio sobre cada una de las naciones de la tierra. La corrección, la disciplina son necesarias por causa de nuestro pecado. Es la palabra pecado la que no nos gusta como seres humanos. Preferimos un Dios amoroso, amable, preferimos un Dios esponjoso, preferimos un Dios que sea mucho más suavecito, ¿verdad?, que un Dios con los pies de bronce. Y la imagen de este tiempo final que se nos está dando de Jesucristo y de Dios es que Dios es un Dios de amor, y como Dios es un Dios de amor, todos vamos a entrar en el reino de los cielos. Es que como Dios ama a todas las personas, a Él no le interesa cómo tú vives, a Él no le interesa cuáles son tus decisiones, Él te ama tal cual tú eres. No es así. Él te acepta tal cual tú eres. No es así. Eso se ha repetido en el Evangelio y en la iglesia evangélica durante muchísimos años. Es que Dios te acepta tal cual tú eres. No es cierto. Dios no te puede aceptar tal cual tú eres porque yo soy pecador. ¿Dios acepta el pecado? No, no me puede aceptar tal cual soy. Dios me acepta a pesar de cómo soy, que es diferente. Porque si empezamos a decir en el Evangelio que Dios te acepta tal cual tú eres, estamos aceptando de que Dios puede aceptar cualquier forma de vida, y no es así. Dios nos acepta no para que sigamos siendo iguales que antes, sino para cambiar nuestra naturaleza, para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestras relaciones sociales, para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestros egoísmos, para cambiar nuestros pecados en santidad. Pero el mensaje que se nos está dando y el mensaje que va a crecer más y más en este tiempo es que no te preocupes, Dios te ama a pesar de todo lo que tú hagas. Como si Dios tuviese que aceptar nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, sin importar lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios escribió en las Escrituras es la guía absoluta para cómo el hombre debe de caminar sobre la tierra. Dios dejó su libro, Dios dejó su legado para que nosotros no anduviésemos perdidos sin saber qué teníamos que hacer, sino para que, entendiendo lo que tenemos que hacer, lo hagamos por el poder del Espíritu. Es imposible llegar a la santidad sin Dios, es imposible poder caminar en la santidad sin haber sido regenerados y cambiados en nuestra forma de vida. Pablo dice entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos, él está hablando de una ley que es la ley del pecado, y la cual nos habla, y Pablo dice: lo que yo quiero hacer no hago, sino que hago lo que no quiero hacer, y encuentro esta ley que está peleando en mí, ¿verdad? Por un lado yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado tengo la carne que me lleva al pecado. Y la solución de todo eso está al final del capítulo 7, cuando Pablo dice: miserable de mí, ¿quién podrá quitarme este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá quitarme esta forma de vida? Y él dice: mas doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo, el cual me entregó a morir por mis pecados. Es a través de Cristo que nosotros podemos vivir una vida conforme al orden de Dios. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos hacer la obra que Dios nos ha encomendado. En nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza humana, es imposible. Siempre, ¿verdad?, la cabra tira al monte, ¿verdad? Se ha dicho eso. Todos nosotros tiramos a nuestros montes. Diferentes montes, pero todos tiramos hacia allá. Así que no pongamos una caricatura de Jesucristo como ese Dios apesadumbrado, temeroso, humilde, ¿verdad?, que va a seguir soportando el peso de nuestro pecado día sí, día también. Aquí la figura de Cristo es una figura de un hombre, de un varón cuyos ojos son llamas de fuego y cuyos pies son pies de bronce. Nos está hablando de un poder, nos está hablando de una autoridad. No tiene pies de barro como los ídolos de los hombres, ¿verdad? O como los mismos hombres, ¿verdad?, que podemos caer en cualquier momento. Ni son pies mezclados entre el hierro y el barro, o entre el bronce y el barro. Son de bronce puro, bruñido.
Dios no se va a mover de su lugar. Jesucristo no se va a mover de su mensaje. Jesucristo no va a traer otro mensaje a las naciones. No le va a decir a las naciones, bueno, vamos a adaptar mi mensaje a lo que ustedes piensan. No. Nosotros debemos de entregar nuestra vida a Cristo. Debemos de reconocer nuestros pecados y debemos de venir a la presencia de Dios. Amén. Es una de las imágenes más poderosas que se le da a alguna de las iglesias de aquí del Apocalipsis. Y se le da esa imagen por el siguiente pecado tan tremendo que se está cometiendo. Pero antes de eso, versículo 19, le está diciendo, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí nos está hablando de una iglesia que estaba en pleno crecimiento. Nos está hablando de una iglesia que no se había quedado atascada, ¿verdad? Como la iglesia de Éfeso, que había perdido las primeras obras, que se había olvidado del primer amor, sino que está hablando de una iglesia que tiene amor por Dios, que tiene amor por el prójimo, que se aman los unos a los otros. Nos está hablando de una iglesia que tiene fe, no una fe fingida, sino viva para producir las obras que Dios había preparado para ellos de antemano. Nos está hablando de un servicio, tenía una actitud de compañerismo los unos con los otros, se ayudaban los unos a los otros, hermanos, sirviéndose a sus otros hermanos. Amén. Esta es la iglesia de Jesucristo. Amén. Cuando unos y los otros se consideran los unos a los otros como superiores a uno mismo. Una iglesia paciente, una paciencia que los había llevado, ¿verdad?, a atraer a nuevos convertidos, ¿verdad? Y aquellos nuevos convertidos estaban en situaciones de persecución, estaban siendo pacientes con la obra del Señor. No tenían esa impaciencia, ¿verdad?, que muchas veces nosotros como cristianos tenemos, preguntándole a Dios todos los días, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo me vas a dar aquello? Él tuvieron la paciencia. Y tienen un crecimiento porque dice que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es crecimiento espiritual. Amén. ¿Tú has crecido en el último año? ¿Vas a crecer en el próximo año? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Crecer en amor, en fe, en servicio y en paciencia. Amén. Porque en esa forma de crecer, la iglesia va dando una imagen perfecta de Dios, una imagen de Jesucristo, una imagen, ¿verdad?, del Dios que la ha salvado y está produciendo ese fruto en cada uno de nosotros. Y nuestras obras, hermanos, dentro de un año tienen que ser mayores que las que hoy estamos haciendo. Lo que tú hoy estás haciendo para el Señor se tiene que quedar corto dentro de un año. Lo que tú hoy estás produciendo para Dios tiene que ser un espejismo de lo que vas a tener dentro de un año. Amén. Y Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene una obra que hacer contigo, ¿verdad? Y una obra que hacer contigo tremenda en el lugar donde Dios te ha puesto. Así que pídele al Señor, Señor, yo quiero crecer. Amén. Porque esto es algo de alabanza. Esto es algo, ¿verdad?, que Cristo está alabando de esta iglesia y le está diciendo, yo conozco del mismo modo, ¿verdad?, que veo la inmoralidad, o que soy capaz de ver con esos ojos de llama de fuego, ¿verdad?, y veo todas las cosas, también veo vuestro trabajo. También veo vuestro sufrimiento. También veo vuestra paciencia. También veo vuestra fe. No me pasa desapercibida. Dios no es un Dios que está continuamente para exhortarnos, sino que está también para levantarnos y para llevarnos a otros lugares mucho más grandes. Así que todo el trabajo que nosotros hacemos delante del Señor no es en vano, amén, sino que es un trabajo que Dios va a traer recompensa en los momentos en el que nosotros ni tan siquiera nos lo esperamos. Dios va a traer algo a nuestras vidas, va a decir, Señor, y esto es mi regalo, amén. Esta es mi bendición, esto es lo que yo te doy, aleluya. Sigue trabajando, sigue esforzándote, sigue luchando, aleluya. Una iglesia, hermanos, que sin duda era muy destacable en su testimonio hacia las personas que estaban a su alrededor. Pero de repente, ¿verdad?, después de haber pronunciado este versículo 19, es como un paréntesis en todo el mensaje a la iglesia de Tiatira, porque es como un pequeño oasis, ¿verdad?, que como que el Espíritu encuentra, ¿verdad?, este trabajo en la obra del Señor. Y de hecho, en esta iglesia había como dos partes, o había como dos tipos no de cristianos, porque los otros, bueno, llamarlos cristianos sería demasiado
benevolente. Pero sí había como dos fuentes o como dos corrientes en esta iglesia. Por un lado, los que trabajaban, los que tenían fe, los que tenían servicio, los que crecían, los que tenían paciencia. Y por otro lado, algunos que habían caído en la inmoralidad y que seguían viviendo en esa forma de vida. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aparece la figura de Jezabel, y es una figura del Antiguo Testamento. Fue una reina consorte, ¿verdad?, de uno de los reyes de Israel, que llevó a este rey a deshonrar a Dios y a levantar dioses de los Baales, ¿verdad?, y a levantar una serie de altares y de lugares de culto, ¿verdad? Y llenó todo Israel de esta idolatría tremenda, y no solamente de esta idolatría hacia los Baales, sino de toda una inmoralidad sexual tremenda, por causa de que este hombre no supo acallar a la mujer, o por lo menos, más que nada, pues a lo mejor hasta quitarle el reinado consorte, ¿verdad? No lo sé, pero por lo menos hacer algo. Pero fue un hombre que no hizo absolutamente, y en ese tiempo la que gobernaba era Jezabel, y la que estaba llevando y la que estaba tomando dominio y control sobre Israel era esta mujer que pertenecía a los Baales y que era profetisa de Baal. En esta Tiatira ya vimos, ¿verdad?, que había una de las profetisas más importantes que hacían idolatría y que hacían todo este tipo de cosas. Y déjame decirte que la figura de la mujer es bien aclamada por Dios en su palabra. Amén. La mujer ha sido usada por Dios en tantas y tantas ocasiones, y no en vano, ¿verdad? Yo creo que el mayor privilegio que cualquier mujer haya podido tener, ¿verdad?, ha sido engendrar y llevar en su vientre al Hijo de Dios, ¿verdad? Algo que fue tremendo en la vida de María. Pero hermanos, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, de que la mujer tiene su lugar en la casa del Señor, así como el hombre y así como cada uno de nosotros. No quiero entrar en este tema porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero sí hay veces, ¿verdad?, que necesitamos volver a los principios que Dios ha establecido en su palabra, y no hacer una iglesia conforme a nuestro diseño, y no hacer una iglesia conforme a los tiempos que están soplando sobre el mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Existen un montón de movimientos feministas, un montón de movimientos de LGTBI, un montón de movimientos de todos esos tipos que están intentando aplastar a la iglesia, que están intentando presionar a la iglesia, que están intentando llevar a la iglesia a aceptar cosas que la palabra de Dios no las acepta. Y esta mujer que se llamaba, que se decía ser profetisa, ¿verdad?, y que profetizaba, enseñaba cosas impuras en medio de esta iglesia. Y esta es una de las características de muchas mujeres que se autodenominan pastoras. No solamente soy pastora, sino que soy profeta de Dios. Y hermanos, hay algo que el Señor nos enseña en su palabra, y es que seamos capaces de discernir los espíritus. Dice la palabra de Dios en Juan, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no absorban todo el pensamiento, no absorban todos los mensajes de una manera mecánica o robótica, sino piensen, analicen, estén en la presencia de Dios para saber si eso que se está entregando viene de parte de Dios. Dios nos ha llamado a saber y a discernir y a probar los espíritus que hablan dentro de las iglesias. Ustedes deben de ser personas, ¿verdad?, con una capacidad de análisis, ¿verdad?, de la palabra de Dios, para saber si el pastor lo que está predicando es conforme a la palabra de Dios o conforme a otros deseos o conforme a la carnalidad. Y en este tiempo en el que la iglesia está soportando, ¿verdad?, el empuje de todas estas ideologías, y que seguirán empujando de una manera brutal y absolutamente tremenda, nosotros tenemos que entender quiénes están hablando y qué están diciendo. Porque
Porque una de las características del tiempo final que Jesús le dice a sus apóstoles en Mateo capítulo 24 es que en los postreros tiempos vendrán los engañadores, dice la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuál es la señal del fin, verdad, de este tiempo y de tu venida? Y respondiendo Jesús les dijo, no le habló primero de los terremotos, no le habló de las hambrunas, le habló de lo primero que dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Se levantarán iglesias en mi nombre, se levantarán ministerios en mi nombre, se levantarán personas diciendo que hablan de parte de mí, diciendo yo soy el Cristo, significa yo soy el ungido. Cristo significa ungido. No que estén diciendo que yo soy el Cristo como el anticristo, sino que yo soy el ungido. Cada vez que tú oigas a una persona decir yo soy el ungido, sal corriendo. Amén. Sal corriendo. Cuando alguien te diga, no, es que yo soy el ungido de Jehová, sal corriendo. Porque el que dice, yo soy el ungido, está lejos. Amén. Porque ¿qué somos nosotros? Amén. Siervos inútiles. Pero cuando tú oigas a alguien decir, yo soy el ungido, yo soy el tal, yo soy el cual, y a muchos engañarán. Hermanos, esta es una de las características de este tiempo. Y Dios le está hablando a la iglesia de Tiatira a decirle, tienes dentro de ti una persona que profetiza y no viene de mí. Tienes dentro de ti palabra que se dice que así dice el Señor y Dios no está hablando. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo sé que a lo mejor algunas de mis predicaciones pueden ser, no, llevamos ya casi 2 meses con el mensaje a las iglesias y eso se puede despachar en 45 minutos. No, hermanos, vivimos tiempos peligrosos. Y hay algo que se ha despreciado durante mucho tiempo en las iglesias pentecostales y es la doctrina. Se le ha dado mucho mayor valor al mover del Espíritu, se le ha dado mucho valor a las lenguas, mucho valor a la profecía, ¿verdad? Poco menos que si en un culto no hay una profecía, no hay hablar en lenguas, parece como que el Señor no visita, parece como que no sentimos la presencia de Dios, y la teología y todo esto se ha dejado a un lado como diciendo, bueno, tengan cuidado con la teología. Y a mí nadie me ha dicho tengan cuidado con el Espíritu Santo, pero sí me han dicho tengan cuidado con la teología. Hermanos, la teología no sirve para entrar en discusiones vanas de si María ascendió o no ascendió. No discutas eso, no está en la Biblia, punto final, ya está. No discutas si Jesucristo es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, lo pone en las Escrituras, ya está. Pero sí necesitamos la profundidad de las Escrituras para en este tiempo final saber cuál palabra profética es más segura. ¿Cuál es la más segura? La que ya está escrita. La que ya ha sido revelada. La que ya se nos ha entregado. Y la que haríamos bien en empezar a escudriñarla, a comerla, ¿verdad? Empezar a profundizar en las Escrituras que el Señor ha dejado. Porque es el legado que Dios ha dejado a su pueblo. Estas son las palabras que Jesús ha dejado a su iglesia. El último mensaje que Jesús dio a su iglesia está aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Este mensaje no es para el mundo, este mensaje no es para las personas que no conocen al Señor, este mensaje es para la iglesia de Jesucristo. Y cuidado, hermanos, porque están viniendo tantas corrientes y tantos enseñando tantas cosas tan tremendas que tenemos que tener el mensaje claro, amén, las Escrituras claras, lo que Dios dice en su palabra. Y esta mujer estaba enseñando y seduciendo a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La primera pregunta que yo me hago es, ¿qué estamos enseñando en las iglesias?
¿Por qué hay tanta inmoralidad dentro de las iglesias? ¿Por qué el nivel de divorcios dentro de la iglesia está casi al mismo nivel que las personas inconversas? ¿Qué nos pasa que no podemos estarnos quietos en las áreas emocionales y sexuales cuando Dios ha llenado todo en nuestras vidas? ¿Qué está sucediendo, hermanos, en la iglesia de Jesucristo? Que estamos aceptando, hay una palabra clara en la palabra del Señor que dice, lo que Dios une, ¿qué? Lo que Dios une, ¿qué? Lo que Dios une, no lo separa el hombre. Pero estamos aceptando el divorcio de una manera tremenda, aún dentro del ministerio. Pastores que se divorcian y se vuelven a casar y ahí siguen con su ministerio. Nadie dice nada, nadie reprende, nadie enseña, nadie corrige. Y esto es una tendencia mala, hermanos, porque hemos aceptado el divorcio como parte bueno, tú prueba a ver, cásate y ya vemos luego cómo te va, y si eso, pues te divorcias, que para eso Dios dio carta de divorcio. Cuando van los fariseos y le preguntan, Señor, Moisés nos enseñó que le diéramos carta de divorcio a la mujer. ¿Tú qué dices? El Señor le dijo, Moisés hizo algo que tuvo que hacer por la dureza de vuestro corazón. Pero yo os digo, palabras de Jesús, pero yo os digo, que nadie puede divorciarse sino por causa de adulterio. No existe ninguna otra causa. No existe ninguna otra fórmula. Pero hermanos, estamos enseñando en las iglesias. Primero, que no hace falta que te cases, ¿verdad? Que tú puedes hacer un pacto ahí con esa chica, con ese chico. Tú haces un pacto, ya estáis casados. Eso no es verdad. Estamos enseñando que, que el divorcio, puede ser aceptado en ciertas circunstancias, de ciertas formas y de ciertos modos. No es así. Solo existe una posibilidad en el divorcio en la iglesia y es por el adulterio de alguna de las dos personas. Y aún así, la palabra de Dios nos enseña a llevar a esas personas al arrepentimiento y a que pueda haber una vuelta a la unidad familiar. Amén. Así que se nos mete esto, se nos mete la autoridad de Jezabeles por unos y por otros lados, y lo siguiente que se nos está metiendo y que ya se está aceptando es aceptar la ideología de género como una forma de vida dentro de la iglesia. Porque yo no puedo cantar en el coro. A mí me asombró el otro día una de las grandes iglesias en Estados Unidos, en Florida. El anuncio decía, necesitamos gente para la alabanza. Y ponía requisitos, no hace falta ser evangélico, no hace falta ser salmista, no hace falta ser nada, preferimos personas profesionales a religiosos. Y aquello me impactó. No hace falta ser salmista, no hace falta ser teólogo, no hace falta ser para alabar al Señor. Allá ellos. La sorpresa vino cuando el pastor de esa iglesia subió una fotografía en su Instagram de un Jesús abrazando a una mujer vestido con una túnica con el arco iris. Hermanos, aquí la palabra de Dios está diciendo, tenéis dentro de vosotros una enseñanza que está aceptando la inmoralidad dentro de la iglesia, que está aceptando vuestra forma de vida, que la misma forma de vida que había en el paganismo lo podéis hacer en la casa del Señor. La palabra del Señor nos enseña que la iglesia de Jesucristo le pertenece a Cristo. No tenemos que ser iguales al mundo, sino que el mundo debe de ser igual a la iglesia en la medida que pueda. Dice la palabra de Dios, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. En una ocasión, una mujer dijo, ella entonces respondió, no, hermano mío, no me hagas esta violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza.
No se debe de hacer así en Israel. Hermanos, hay cosas en la Biblia, hay cosas en la iglesia que no se deben de hacer así. No se debe de hacer así. No metamos vileza en la casa del Señor. No metamos inmoralidad en la casa del Señor. Dios tiene un hombre y una mujer para darte a ti en el tiempo que Dios tiene para tu vida. Pero no metas en tu corazón, no metas en tu vida una vida de fornicación y de adulterio, de inmoralidad. Es uno de los pecados que más oscuridad va a traer a tu vida. Es uno de los pecados que más oscuridad va a traer a tus hijos. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a esta mujer para arrepentirse? Pero Dios le había dado tiempo a esta persona para arrepentirse. Yo te hago esta pregunta: ¿cuánto tiempo te ha dado Dios para que te arrepientas de tu pecado? ¿Cuánto tiempo me ha dado Dios a mí para que me arrepienta de mi pecado? Tú sabes que estás haciendo mal. Tú sabes que no es lo que Dios dice. Tú sabes que es algo que no debe de estar en tu vida, pero aún así lo sigues aceptando. Aun cuando Dios te sigue dando oportunidad tras oportunidad. Y hoy Dios te está dando una, quizás última oportunidad. No lo sé. Pero no salgas de este lugar sin haber estado a cuentas con Dios. ¿Hasta cuándo ha de soportar Dios a un pueblo desenfrenado en sus inmoralidades? Dios le dice a esta persona: yo te he dado tiempo, yo he sido paciente contigo, yo te he hablado a través de los pastores, yo te he hablado a través de la iglesia, yo te he hablado a través de la palabra, yo te he hablado: arrepiéntete, 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 pero tú no quieres arrepentirte. Una vez Dios le dice a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Qué característica más mala, hermanos. Y déjame decirte, la iglesia en este tiempo final está siendo dura con Dios. No está cambiando lo que Dios quiere que cambiemos. No está transformando, hermanos. La única iglesia que va a traer victoria en este tiempo final es la iglesia que vive en la santidad de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver a Dios? Sin santidad no puedes verlo. No, pero es que Dios es amor. No, pero es que Dios nos ama. ¿No entendiste Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que Dios murió de una forma universal por todos, donde todos van a entrar al reino de los cielos, donde todos van a creer, donde todos van a estar ahí metidos. No, hermanos, sino aquellos que han nacido de nuevo por la sangre de Jesucristo, aquellos que, habiendo recibido la palabra de misericordia, han aceptado y han pedido perdón a Dios por sus pecados. Pero yo te he dado tiempo para que te arregles conmigo. Yo te he dado tiempo para que te arrepientas. Yo te he dado tiempo suficiente. Tú ya llevas tiempo en la iglesia, tú ya llevas tiempo escuchando mi palabra, tú ya llevas tiempo sabiendo lo que está bien y lo que está mal, pero no quieres. No quieres arrepentirte. Versículo 22. Y aquí están los pies de bronce. Fíjate que el versículo 21 es previo al 22, por eso la palabra se debe leer en el contexto. Yo le he dado tiempo a esta persona para que se arrepienta. Yo le he dado tiempo a esta generación para que se arrepienta. Pero versículo 22, no has querido arrepentirte. Versículo 22, y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella la adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Después de darle tiempo a esta persona para que se arrepienta,
y no quererse arrepentir, Dios dice, la arrojo en la cama, en la misma cama con la que fornicabas. Los mismos hombres con los que fornicas serán tu angustia. Los mismos hombres, las mismas mujeres con las que te acuestas serán tu angustia, serán tu dolor, serán tu sufrimiento. Tú te metías en la cama de cualquier manera con cualquier persona, ahora esa misma cama te será de dolor y de sufrimiento. Ese mismo pecado con el cual disfrutabas y con el cual nunca has querido dejarlo será de gran tribulación para tu vida. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está haciendo esta generación? Atesorar ira para el día de la ira. Para el día en el que Dios se va a revelar con justo juicio. ¿Por qué debo de vivir así? Porque lo manda la Biblia. ¿Por qué debo de hacer las cosas de esta manera? Porque lo dice la Biblia. ¿Fuera de ahí yo puedo alcanzar la felicidad? No. ¿Fuera de ahí yo puedo alcanzar la paz? No. ¿Fuera de ahí yo puedo alcanzar logros personales? No. No, no y no. Solo sumergidos en la palabra de Dios, solo cambiados por el poder de Dios, solo transformados por la sangre de Cristo podemos ser felices, desarrollarnos y alcanzar las cosas que podemos alcanzar. Sin Cristo, hermanos, nada podemos hacer. Jesús lo dijo, fuera de mí, fuera de mis ordenanzas, fuera de lo que yo os digo, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Hoy es el día del Corpus Christi, ¿sabían? Es la fiesta en la que se le da la importancia en todo el año a la mesa del Señor. Y la iglesia de la tradición de nuestro país, tú vas a un día a la iglesia y da igual cómo entres, da igual lo que pienses, da igual lo que hagas. Una vez que termina el sermón, allí pasa todo el mundo a tomar el cuerpo del Señor. Viendo este pasaje de Apocalipsis que está hablando de Jezabel y que le está diciendo que te echaré en cama, fíjate lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Pablo está diciendo que la mesa del Señor no es algo universal para todo el mundo, no es algo que cualquier persona pueda hacer, sino que Pablo está diciendo, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí no está hablando de personas que solamente las personas perfectas puedan beber y comer del pan, sino las personas que viven conforme al orden de Dios, aunque son imperfectos. Está hablando de que hay personas que no quieren, como esta mujer, arrepentirse de sus pecados. Entonces, si tú no quieres arrepentirte de tus pecados, si tú no quieres hacer la obra de Dios, si tú no quieres ser como Dios quiere que tú seas, no tomes indignamente de la mesa del Señor. Porque será culpado, dice la palabra de Dios, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio
come y bebe para sí. Versículo 30, y es versículo paralelo con el de Apocalipsis capítulo 2. Por lo cual, ¿qué es por lo cual? Está enlazando el versículo anterior y te está dando un puente para que entiendas el siguiente versículo. ¿Por qué hay muchos enfermos y debilitados y algunos duermen? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el principio de que muchos están enfermos y debilitados y duermen? ¿Cuál es la causa? Por haber comido y bebido indignamente de la mesa del Señor. Así que, hermanos, no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleva a las enfermedades, a debilitarnos y a dormir espiritualmente. Así que Dios en este momento de la iglesia de Tiatira le está diciendo: ordenen su vida, ordenen sus corazones, ordenen sus caminos. Yo no voy a aceptar cualquier forma de vida, yo no voy a aceptar cualquier sistema de vida que ustedes quieran implementar en la iglesia. Yo soy el Señor de la iglesia, yo soy el Dios de la iglesia y yo determino cómo debe de ser la iglesia. Amén, aleluya. Así que hoy que vamos a participar de la mesa del Señor, yo lo sentía de parte del Señor. Gloria a Dios. Pónganse a cuentas con Dios, pongámonos a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios en esta mañana. Dios te está dando una oportunidad más para que vengas al arrepentimiento. Dios es un Dios de amor, porque se entregó a sí mismo por nosotros, pero Dios es un Dios de juicio. Dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A veces no entendemos lo que le pasa a nuestros hijos. ¿Por qué esta rebeldía? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué esto? Y no nos damos cuenta de que ha sido lo que nosotros hemos sembrado en nuestras vidas. Porque ningún pecado, hermanos, quedará impune delante de Dios. Y nuestros hijos heredan las consecuencias de una forma de vida de sus padres inmorales. Y ves esta generación a dónde se está yendo, y ves esta generación en qué cosas se están involucrando, tan sucias, tan feas, tan negras, tan oscuras. ¿De dónde salió esto? Esto salió de la siembra de generaciones anteriores que empezaron a aceptar la fornicación, el adulterio. Hace 70, 80, 100 años, las personas que no creían en Dios por lo menos tenían temor de Dios. Por lo menos pensaban, algo les había quedado de la catequesis, algo les había quedado de aquellas charlas, algo les había quedado de todo aquello, algo quedaba. Pero fuimos degradándonos como raza. Y lo que nuestros hijos hoy están viviendo es el resultado de la siembra de sus padres y de sus abuelos. Y estamos llevando a nuestros jóvenes hermanos a un callejón sin salida tan grande, que el primer índice de mortandad en la juventud es el suicidio. ¿Por qué se suicidan los jóvenes? ¿Por qué no tienen ganas de vivir? ¿Por qué ven el futuro y lo ven sin ningún tipo de ánimo? Porque los hemos empujado y los hemos arrinconado en un callejón sin salida. Porque ven a sus padres, ven sus matrimonios destruidos, ven sus vidas rotas, ven sus inmoralidades y le dicen a su padre, a su madre: ¿tú qué me vas a decir? ¿Tú qué me vas a enseñar? Mira cómo vives.
Hasta los pobres abuelitos ya los ves en algunas noticias. Bueno, pues yo acepto a mi nietito tal cual es. Claro, ¿qué va a decir la abuela? Mira, abuela, esta es mi novia, a las siguientes Navidades. Abuela, esta es mi novia, a las siguientes Navidades. Esta es mi... ¿Sí? 5 años cenando con la abuela en Nochebuena y 5 novias diferentes. Les estamos empujando, hermanos, a un callejón sin salida. Les estamos diciendo, podéis abortar, no hay ningún problema. Podéis tener relaciones sexuales de cualquier tipo, lo que ustedes quieran. Si alguna se queda embarazada, no se preocupe, subvencionamos toda vuestra inmoralidad. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Que esto se impregna dentro de la iglesia. Y nos encontramos una iglesia que en vez de ser diferente, que en vez de proveer de salidas y de soluciones a esa generación, entra en la iglesia y ven exactamente lo mismo. Parejas que se divorcian, ministerios inmorales, formas de vidas que no son de Dios. Nuestra fuerza, hermanos, viene de nuestro compromiso con Dios, viene de la santidad de Dios, viene del poder de Dios. Y Dios nos dice en esta mañana, te he dado tiempo para que te arrepientas. Te he dado tiempo para que te arrepientas. Todavía no has muerto, con lo cual todavía estás a tiempo de entregar tu vida a Cristo. Cierra tus ojos.